Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Lozano. El día de hoy estaremos tocando el tema de las contribuciones y su impacto en el gasto público. Tocaremos temas como clasificación de las contribuciones, impuestos federales, estatales y municipales, así como su impacto en el gasto público. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones son una parte esencial de nuestro sistema fiscal y representan las aportaciones obligatorias que hacemos los ciudadanos y las empresas al Estado. Su principal objetivo es financiar el gasto público necesario para el funcionamiento del gobierno y bienestar de la sociedad. En términos más simples, las contribuciones son pagos que debemos realizar por ley para que el gobierno pueda ofrecer servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Pero, ¿por qué son tan importantes estas contribuciones? En primer lugar, sin ellas, el gobierno no podría financiar servicios esenciales como la educación, salud, seguridad pública, ni la construcción de la infraestructura. Las contribuciones permiten que el Estado mantenga funcionando los servicios que benefician a toda la sociedad. Las contribuciones son la principal fuente de ingresos del Estado y se dividen en diferentes categorías según su finalidad y forma de aplicación. Vamos a ver cada uno. Para iniciar tenemos los impuestos, que son las contribuciones más conocidas, son pagos obligatorios que hacemos sin recibir algo específico a cambio. Su función principal es financiar el gasto público en sectores como educación, salud, seguridad e infraestructura. En México algunos de los impuestos más importantes son el impuesto sobre la renta, que aplica a los ingresos, o bien el impuesto al valor agregado que se paga al consumir bienes. En segundo lugar, tenemos a las aportaciones de seguridad social, que tienen un propósito específico: garantizar la protección de los trabajadores y sus familias. Con estas contribuciones se financian servicios médicos, pensiones y programas de retiro. En México, estas contribuciones las administran instituciones como Instituto Mexicano de Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. También tenemos las contribuciones de mejora. Estas se pagan cuando el gobierno realiza obras públicas que benefician directamente a ciertas propiedades. Por ejemplo, si el gobierno pavimenta una calle o instala alumbrado en una colonia, los propietarios de esa zona pueden ser obligados a contribuir al costo de la obra. Este tipo de contribución es temporal y solo aplica cuando hay un beneficio directo y medible para los ciudadanos. Y finalmente tenemos los derechos, que son pagos que realizamos cuando utilizamos bienes o servicios del gobierno. A diferencia de los impuestos, aquí sí hay una contraprestación directa. Algunos ejemplos de derechos son el pago por obtener un pasaporte, el pago por el uso del agua o los permisos para explotar recursos naturales como la minería o la pesca. En México, los impuestos se dividen en 3 niveles de gobierno: federales, estatales y municipales. Cada uno de estos niveles tiene la responsabilidad de recaudar y administrar ciertos impuestos para financiar los servicios que brindan a la sociedad. Veamos en qué consisten y algunos ejemplos de cada uno. Los impuestos federales son administrados por el gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria, es decir, el SAT, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son la principal fuente de ingresos del país y financian sectores como educación, salud, seguridad e infraestructura. Algunos de los impuestos federales más importantes son impuestos sobre la renta, que grava ingresos de personas y empresas. En este caso, si vemos este impuesto en específico, el sujeto serían las personas físicas y morales que obtienen ingresos. El objeto son los ingresos obtenidos por actividades económicas. La base gravable es el monto de los ingresos menos deducciones permitidas. La tarifa que se aplica a ese impuesto es progresiva. En personas físicas va desde el 1.92% hasta el 35% y del 30% para las empresas. Y se tiene como época de pago, en este caso este impuesto es mensual mediante retenciones, y se genera una declaración anual en el mes de abril. Cada estado de la República Mexicana tiene la facultad de establecer y administrar sus propios impuestos. Estos impuestos ayudan a financiar obras y servicios estatales como carreteras, seguridad, educación.
Algunos de los impuestos estatales más comunes son el impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje, tenencia vehicular. Por ejemplo, en el caso de impuestos sobre nómina, que es el pago que hacen las empresas por los salarios de sus trabajadores, el sujeto serían las empresas que pagan estos sueldos a sus trabajadores. El objeto es la nómina o el pago de los sueldos. La base gravable es el monto total de los sueldos y prestaciones. La tasa generalmente es entre el 2% y el 3%, y en este caso la época de pago es mensual. Los municipios también tienen la facultad de recaudar impuestos que les permiten ofrecer servicios básicos como alumbrado, recolección de basura y mantenimiento de calles. Algunos de los impuestos más comunes a nivel municipal son el impuesto predial, impuestos sobre espectáculos públicos, derechos por recolección de basura. En el caso del impuesto predial, disculpen, es que pagan los impuestos. Este impuesto es porque se pagan los propietarios es un impuesto que pagan los propietarios de los inmuebles. En este caso, el sujeto serían los mismos propietarios de los inmuebles. El objeto de este impuesto es la propiedad de un bien inmueble dentro del municipio. Su base gravable es el valor catastral del inmueble. La tasa depende de cada municipio en este caso, y la época del pago es anual o bimestral. Los impuestos son la principal fuente de ingresos del gobierno, y su correcta administración permite financiar servicios y proyectos esenciales para el desarrollo del país. Pero, ¿cómo se distribuye este dinero y en qué se beneficia? Cada año el gobierno elabora un presupuesto de egresos en el que decide en qué sectores invertirán los impuestos recaudados. Estos recursos se destinan a áreas claves como educación, en este caso en construcción o mantenimiento de las escuelas, pago de maestros, becas. También se distribuye a la salud mediante servicios médicos, creación de hospitales, vacunación, accesos a medicinas. Otra parte va a seguridad pública mediante el pago a policías, compra de equipo, el combate contra la delincuencia. Pero, ¿qué pasa cuando las personas o empresas no pagan sus impuestos? Hay menos recursos para educación, por lo que provoca que haya escuelas sin material o sin suficientes maestros. Provoca saturación en hospitales, en este caso teniendo como consecuencia falta de medicinas, atención médica insuficiente. También provoca el aumento de inseguridad, y de igual forma esto provoca menos policías y equipo para combatir el crimen. Y pues algo que nos impacta directamente es el deterioro de la infraestructura, que hace que que haya calles en mal estado, falta de alumbrado, transporte deficiente. A lo largo de esta presentación hemos analizado qué son las contribuciones, cómo funcionan los impuestos, cuál es su impacto en el gasto público. Ahora es momento de reflexionar sobre la importancia de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. El incumplimiento fiscal, en este caso el cumplimiento fiscal no solo es una carga, sino una inversión en el bienestar colectivo. Un país con finanzas sanas y ciudadanos responsables en el pago de impuestos es un país que avanza hacia el crecimiento y la equidad social. Que tengan un excelente día.